El avión ya estaba listo para despegar. La vibración del motor resonaba en mi pecho. Noté tu mirada intensa atravesando el pasillo, como una corriente eléctrica que me paralizó. Soy Jack Miller, un ingeniero petrolero de 38 años, regresando a casa tras meses de aislamiento en una plataforma en el Golfo de México. El divorcio reciente me había convertido en un hombre de rutinas y pocas palabras. La soledad se volvió mi compañera constante. Mientras ajustaba mi cinturón de seguridad, mis manos temblaban. No era miedo a volar. Era la adrenalina que despertó ese breve contacto visual. Tu sonrisa, aunque fugaz, encendió algo en mí, un deseo reprimido, una chispa de esperanza. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Podría un simple encuentro cambiar mi vida? La presión del entorno me envolvía, miradas furtivas, murmullos a mi alrededor. La gente no sabía que, tras mi apariencia de hombre fuerte y seguro, había un corazón que anhelaba ser libre. La lucha interna era feroz. ¿Podría permitirme sentir algo por un desconocido? ¿O el miedo al rechazo y la discriminación me mantendría encadenado a mi soledad? El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el sudor de mis palmas. La ansiedad crecía. La pregunta me atormentaba. ¿Sería capaz de dar un paso hacia lo desconocido? ¿O dejaría que este momento se desvaneciera como tantos otros en mi vida? El avión comenzó a rodar por la pista. Mi corazón latía con fuerza. La mirada de aquel hombre aún ardía en mi mente. ¿Sería este el instante que cambiaría todo? ¿O simplemente otro sueño perdido en el aire? En el bullicioso terminal de Houston, el aire estaba cargado de expectativas. Familias se abrazaban, ejecutivos revisaban sus correos. Todos tenían un propósito. Yo solo tenía un departamento vacío en Manhattan, un eco de soledad. La multitud me envolvía, pero me sentía invisible, como un espectador en mi propia vida. Cuando finalmente encontré mi pasaporte, el hombre de la mirada penetrante que había notado antes se acercó. Su sonrisa era cálida, pero había algo en su mirada que me desarmaba. Lo dejaste caer en el check-in, dijo, extendiendo su mano. Ryan West, un geólogo con una presencia magnética, me salvó el viaje. Su voz resonaba en mi mente, un eco de posibilidades. La azafata nos informó que habían cambiado mi asiento para que quedara junto a él. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era una coincidencia o el destino estaba jugando con nosotros? La idea de compartir el espacio con un desconocido me llenaba de ansiedad y emoción. La fragancia de su colonia, una mezcla de madera y frescura, me envolvía. Era un aroma que despertaba algo en mí, un deseo reprimido. Mientras nos sentábamos, una pregunta me atormentaba. ¿Podría ser yo mismo? La lucha interna era palpable. La aceptación de mi identidad se sentía como un lujo inalcanzable. ¿Qué pasaría si él supiera? ¿Y si me rechazaba? ¿Y si me rechazaba? La presión de la mirada ajena, la sombra de la discriminación, me seguía como un fantasma. Ryan giró hacia mí, su mirada intensa me atravesó. En ese instante, el bullicio del aeropuerto se desvaneció. Solo existíamos nosotros dos, atrapados en un momento que podría cambiarlo todo. ¿Sería este el comienzo de algo nuevo? ¿O solo un susurro en el viento? Las horas de vuelo transcurrieron en una conversación sorprendentemente amena. Ryan, con su voz suave, me preguntó cómo soportaba el aislamiento. El océano tiene su propia paz, respondí, dándome cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien mostró interés genuino por mi vida. La turbulencia sacudió el avión y al agarrar el reposabrazos sentí su mirada. ¿Miedo a volar?, preguntó. Algo en su tono me permitió bajar la guardia. Podría ser que, a 10 metros de altura, estaba comenzando a abrirme de nuevo. El aire frío del avión me envolvía, pero su presencia me hacía sentir cálido. La luz tenue iluminaba su rostro, revelando una sonrisa que parecía entender mis miedos. ¿Por qué me sentía tan expuesto?
La pregunta me atormentaba. Había pasado años ocultando mi verdadero yo, temeroso de ser juzgado. La aceptación parecía un lujo inalcanzable. Mientras hablábamos, recordé las miradas de desprecio que había enfrentado. La discriminación se sentía como un eco lejano, pero aún resonaba en mi mente. Era posible que, en este espacio confinado, pudiera encontrar un refugio. La idea me llenaba de esperanza y miedo a la vez. La conexión que sentía con Ryan era palpable, como si el aire entre nosotros vibrara con una energía desconocida. El sonido del avión atravesando las nubes se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. ¿Podría ser que, al abrirme, también me liberara de las cadenas del pasado? La lucha interna era intensa. La aceptación de mi identidad, un camino lleno de espinas. Pero en ese instante, con su mirada fija en mí, sentí que tal vez, solo tal vez, había encontrado un aliado en esta travesía. Con las luces apagadas, la cabina se volvió un espacio íntimo. El murmullo del avión se desvanecía, dejando solo el sonido de nuestras respiraciones. No consigo dormir en los aviones, confesé, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí. Yo tampoco, respondió Ryan, mientras nuestras rodillas se rozaban. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La conversación se tornó más profunda. Hablamos de sueños, de miedos, de lo que significaba ser nosotros en un mundo que a menudo no entendía. Su voz era suave, casi un susurro, y cada palabra parecía tocar una parte de mí que había estado dormida. Cuando su mano tocó la mía, sentí un cosquilleo que me hizo dudar. La alianza que aún llevaba en el bolsillo pesaba como plomo. ¿Por qué seguía aferrándome a un pasado que ya no existía? La conexión entre nosotros se intensificaba. Era como si el aire se volviera más denso, cargado de posibilidades. Miré sus ojos buscando respuestas. La pregunta se hacía más fuerte. ¿Podría permitirme sentir de nuevo? La lucha interna era palpable. El miedo a lo desconocido, a lo que podría perder, me mantenía en un limbo. El avión atravesaba nubes, y la turbulencia nos sacudía, pero en ese momento todo lo que importaba era él. La luz tenue iluminaba su rostro, revelando una vulnerabilidad que resonaba en mí. Era posible dejar atrás el peso del pasado y abrirme a algo nuevo. La incertidumbre me envolvía, pero su mirada me retaba a dar un paso adelante. El tiempo parecía detenerse. La cabina se convirtió en un refugio, un lugar donde los miedos podían ser confrontados. ¿Podría encontrar la valentía para abrazar lo que sentía? Cuando Ryan tocó mi alianza, su mirada se tornó seria. ¿Por qué sigues llevándola?, preguntó. Su voz era un susurro, pero resonó en mi interior como un eco. La pregunta penetró más profundo que cualquier otra. Porque tengo miedo de volver a empezar, respondí, sintiendo cómo la verdad se deslizaba entre mis labios. La turbulencia sacudió el avión, y el sonido de los motores se mezcló con el latido acelerado de mi corazón. Su mano cubrió la mía, cálida y firme. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor del anillo, como si intentara protegerme de algo más que el miedo. Algunos riesgos valen la pena, murmuró, y en su voz había una promesa, un desafío. La cercanía entre nosotros se volvió palpable. Podía sentir su aliento, un aroma a menta y café que me envolvía. La presión del anillo en mi dedo se convirtió en un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía ganar. Era este el momento de dejar atrás el miedo y abrirme a lo desconocido. La mirada de Ryan me atravesó. En sus ojos había una mezcla de deseo y comprensión, como si supiera lo que significaba cargar con el peso de la aceptación. La lucha interna se intensificó. Podría dejar de lado la vergüenza que me había acompañado tanto tiempo. ¿Podría permitirme ser quien realmente soy? El avión se sacudió de nuevo y no solté su brazo. La adrenalina me empujaba hacia adelante, hacia una decisión que podría cambiarlo todo. En ese instante, el miedo se convirtió en una sombra,
y la posibilidad de amor brilló con fuerza. La pregunta seguía ahí, flotando entre nosotros. ¿Estás listo para arriesgarlo todo? Ryan se levantó, y su mirada me retó. Voy al baño, dijo, como si fuera una invitación. Conté lentamente hasta 60, sintiendo cómo la ansiedad crecía en mi pecho. Cada segundo era un eco de lo que deseaba pero temía. Al entrar al cubículo, el aire se volvió denso. Nuestras respiraciones se entrelazaron, creando un espacio donde el mundo exterior desapareció. Tenemos 5 minutos, murmuró, y el tiempo se detuvo. Nuestros labios se encontraron, y la intensidad me sorprendió. No era solo deseo físico, era una búsqueda de conexión, un anhelo reprimido que había estado escondido en las sombras de mi ser. La piel de Ryan era cálida, y el roce de su cuerpo contra el mío encendió una chispa que había estado apagada demasiado tiempo. En ese pequeño espacio, el ruido del avión se desvaneció. Solo existíamos nosotros atrapados en un instante que desafiaba la lógica. Pero, ¿qué significaba esto? La pregunta me asaltó como un fantasma. Podíamos ser más que un secreto. Podríamos enfrentar el mundo que nos esperaba afuera. La realidad se filtró lentamente. La culpa y el miedo comenzaron a asomarse. La sociedad nos había enseñado a ocultar nuestros deseos, a sentir vergüenza por lo que éramos. Pero en ese cubículo, todo parecía posible. La conexión era real, pero el miedo a lo que vendría después me paralizaba. Finalmente nos separamos. El aire fresco del baño me golpeó, y el ruido del avión regresó como un recordatorio cruel. ¿Podríamos encontrar un lugar en este mundo para nosotros? La pregunté, mientras la puerta se cerraba. Al aterrizar, la realidad nos esperaba. El bullicio del terminal de JFK era abrumador. Gente corriendo, maletas rodando, el sonido de... Ryan me entregó su tarjeta de visita. Un gesto tan formal que casi me hizo reír. Si quieres seguir con nuestra conversación, dijo. Tomé la tarjeta, sintiendo el peso de esa elección. Ryan era un simple trozo de papel, pero en mis manos se convertía en un símbolo de posibilidades. Mientras caminábamos, el aire estaba impregnado de un aroma a café y pretzels. La multitud me rodeaba, pero en ese instante solo existíamos nosotros dos. La conexión que habíamos compartido era real, un destello de algo que podría ser más. Pero estaba listo para arriesgarme de nuevo. La pregunta me atormentaba. Recordé las miradas de desaprobación que había enfrentado en el pasado, la lucha interna entre el deseo y el miedo. ¿Era solo una aventura de una noche o algo más profundo? La idea de abrirme a alguien, de mostrar mi verdadero yo, era aterradora. La aceptación que anhelaba parecía tan lejana. Ryan sonrió, y en su mirada había una chispa de comprensión. Pero, ¿podría confiar en él? ¿Podría permitirme sentir sin el peso de la vergüenza? La vida me había enseñado a ser cauteloso, a proteger mi corazón. Sin embargo, en ese momento, sentí una pequeña llama de esperanza. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. El ruido del terminal se desvaneció mientras me perdía en mis pensamientos. La decisión estaba ante mí, y el futuro era incierto. Pero una cosa era clara. Había subido al avión siendo una persona y bajaría siendo otra. La aventura apenas comenzaba.